área de los polígonos irregulares. Bueno, este polígono irregular no sabemos, ¿verdad?, si tiene algunas medidas de los lados iguales o no. De hecho, ni siquiera me lo están diciendo. Entonces podemos observar que, o más bien, ¿cómo creen ustedes que nosotros podríamos determinar el área de ese polígono irregular? Hay una forma en la que se pueden determinar las áreas de los polígonos irregulares. Esta forma es separar los polígonos irregulares en triángulos. Entonces, por ejemplo, aquí vean que yo esta figura que tengo la puedo separar en dos triángulos, ¿verdad? Y si yo puedo averiguar el área de este triángulo que estoy subrayando y puedo averiguar el área de este otro triángulo, al sumar esas áreas, entonces yo puedo obtener el valor del área de toda la figura. Ese es el secreto para calcular el área de los polígonos irregulares. Ok, entonces es una manera bastante útil para determinar el área de los polígonos regulares. Ahora, resulta que cuando estamos hablando de polígonos irregulares existe también una manera que hace mucho más sencillo de poder determinar cuál es esta área. Entonces lo que hacen es dibujar, o lo que hacemos es dibujar un polígono irregular en una cuadrícula, justamente como estamos trabajando aquí, ¿verdad? Entonces vean que aquí dibujo el plano en una cuadrícula. Aquí tenemos X, aquí tenemos y voy a dibujar en esta cuadrícula un polígono irregular. Bueno, vean aquí, por ejemplo, en este caso vamos a tomar en cuenta el polígono A, B, C, D, E, ¿verdad? Ese es un polígono irregular. Es casi evidente, o podemos notar ahí, que cada uno de sus lados tiene una diferente medida. ¿Cómo podríamos nosotros determinar cuál es el área de ese polígono? El área total, ¿verdad? O el área del polígono irregular. Resulta que tendríamos que ver cómo podemos separar, ¿verdad?, esta figura en triángulos de manera que yo pueda utilizar los datos que pueda ver fácilmente, como altura y base, ¿verdad?, para poder encontrar el área de esos triángulos. Entonces, más que todo, el detalle en esto es saber observar bien en cuanto al detalle de lo que voy a utilizar. Por ejemplo, vean este triángulo que yo voy a pintar. Si lo ven, aquí se va a formar un triángulo, ¿verdad? Ese es un triángulo. ¿Y por qué me sirve tomar ese triángulo inicialmente? Bueno, yo voy a determinar aquí cuál es el área del triángulo ABC. El área del triángulo ABC, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo observar detalladamente que, vean que por aquí yo tengo la altura, ¿verdad?, del triángulo. Y de la altura de ese triángulo, ¿cuántas unidades mide? Bueno, aquí con la cuadrícula yo perfectamente puedo ver cuántas unidades. Aquí tenemos una unidad, otra unidad y otra unidad, ¿verdad? Entonces puedo ver que esa altura mide 3. Ok, recordemos que la altura de un triángulo siempre es la que forma un ángulo de 90 grados con la base. Por lo tanto, la base, ¿verdad?, de ese triángulo está dada por, voy a poner aquí, la base del triángulo está dada por AC, ¿verdad? Entonces, yo sé que el área de ese triángulo va a necesitar la fórmula, o de cualquier triángulo, ¿verdad? Así como sabemos eso desde la escuela, base por altura dividido entre 2. Ajá, ¿cuánto mide esa base? ¿Cuánto mide AC? Igualmente vamos a contar la cantidad de unidades. 1, 2, 3, 4 y 5 unidades, ¿verdad? Entonces yo tengo que la base
la base mide 5. Por lo tanto, el área va a ser igual a 3 por 5 dividido entre 2, que eso es igual a 15 medios. ¿Ok? Y vean que ya averiguamos el área de uno de los triángulos. Ahora nos falta determinar cuál es el área de toda la figura que está por debajo del triángulo ABC, ¿verdad? Entonces vean que ahí lo que yo voy a hacer para poder encontrar esa área es, bueno, yo aquí puedo trazar, ¿verdad? Ahí justamente yo puedo trazar perfectamente una línea y podemos ver que, bueno, aquí voy a ponerle un nombre, ¿verdad? A, B, C, D, E, pongámosle aquí F, aquí voy a ponerle G y aquí voy a ponerle H. Eso va a ser útil para identificar los triángulos con los que yo voy a trabajar. Aquí vean que tengo entonces otro triángulo, ¿verdad? La idea es separar todo en triángulos. Ahora voy a sacar el área del triángulo DFC. DFC. El área del triángulo DFC, al igual que el triángulo ABC y que cualquier triángulo, va a ser base por altura dividido entre 2. ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto mide la base de ese triángulo? Bueno, veamos aquí, ¿verdad? Que donde se forma el ángulo de 90 grados es en ese sector. Por lo tanto, la base, ¿verdad? Siempre va a ser la que esté perpendicular a la altura. Vean acá que la base sería este pedacito de aquí, ¿verdad? En ese caso, la base estaría midiendo una unidad. Entonces, 1 por. Y la altura, como pueden ver, ¿verdad? Acá estaría midiendo 1 y 2 unidades. Entonces, ahí ya yo puedo determinar perfectamente cuál es la base, que sería por 2 dividido entre 2. Y eso es igual a 1. Entonces, ahí ya tengo el área del triángulo DFC, que es igual a 1. Pero ahí no termina, ¿verdad? Vean que todavía nos falta un pedacito por ahí de averiguar. Entonces, ahora me voy a ir a este triángulo que tengo acá y vamos a determinar de igual manera cuál sería el valor, ¿verdad? Ahí. Bueno, aquí vean que voy a poner el área. Vamos a ver, sería el área del triángulo AEH, ¿verdad? Ese triángulo pequeñito. Vean que aquí es donde se forma el ángulo de 90 grados, por lo tanto, por aquí yo tengo que esta sería la base, ¿verdad? La base mide 1 o una unidad, entonces eso es igual a 1 por la medida de la altura. Vean que la altura mide 2 unidades. Recordemos que la altura siempre es la que se encuentra perpendicular a la base por 2 y eso lo dividimos entre 2 según lo que nos dice la fórmula, ¿verdad? Ya no lo voy a poner más porque ya la conocemos. Ya sabemos que la fórmula de un triángulo es base por altura entre 2. Y eso nos da como resultado 1 también. Bueno, y ya estamos a punto de terminar. Lo único que nos falta averiguar es cuál sería, vamos a usar este color, el área de esta figura que yo tengo acá, ¿verdad? Vean que esa figura ya no es un triángulo, esa figura es en este caso un rectángulo, ¿verdad? Pero el rectángulo y el cuadrado son figuras sumamente sencillas y me van a facilitar muchísimo el uso de sacar del desarrollo del ejercicio, ¿verdad? Pues porque no voy a tener que partir esto en un triángulo aquí. Veamos, no voy a tener que partir esto en un triángulo aquí para sacar el área de dos triángulos más, sino que más bien, entonces vamos a recordar cuál es el área de un rectángulo. El área de un rectángulo, recordemos que es base por altura, entonces es igual al área del triángulo, solo que no lo vamos a dividir entre dos, básicamente. Eso es para que lo recuerden bastante fácil. Y bueno, el área, en este caso, el área del rectángulo. ¿De cuál rectángulo estamos hablando? Estamos hablando del rectángulo H, E, D, F. ¿Verdad? Por ahí tenemos el rectángulo del cual necesitamos el área. Mide 1, 2, 3, ¿verdad? Esa base mide 3 unidades.
Entonces me quedaría 3 por la altura. La altura, vean que mide 1 y 2 unidades, ¿verdad? Entonces 3 por 2 es igual a 6. Esa sería el área del rectángulo. Y vean que ya cubrimos toda la figura, ¿verdad? Ya averiguamos el área de cada una de las partes, pues, de la figura en la cual separamos ese. Eso es un pentágono irregular, ¿verdad? Ahora, entonces, el área total de la figura, es igual a la suma de todas las áreas que averigüé. Vean que inicialmente tengo por aquí 15 medios, ¿verdad? Entonces tengo 15 medios más el siguiente que obtuve fue 1 acá y 1 acá. Entonces voy a sumar esos dos, más 1, y por último el rectángulo que tiene un área de 6. Al sumar todo eso, el resultado que obtengo es 31 medios, es el área total de la figura. Y así es como yo voy a determinar el valor del área de un polígono, ¿verdad? Que no es un polígono regular. Tengo que separar todo en triángulos, ¿verdad? O cuadrados o rectángulos de alguna manera. Y sacar el área por separado de cada uno de ellos. Luego sumar todas las áreas para luego obtener el área total de la figura. Bueno, por otro lado tenemos que también podemos averiguar el perímetro. El perímetro de una figura irregular. Bueno, ¿cuál sería el área de ese polígono irregular? El perímetro. Tenemos que determinar, ¿verdad? La suma de cada una de las medidas de los lados de la figura. Eso es un perímetro. Nosotros vamos a tener que determinar los puntos, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en una cuadrícula, vean que yo aquí tengo este punto A, es el punto -1 en X y 0 en Y, ¿verdad? Cuando tengo el punto B, o estoy trabajando con el punto B, tengo el punto por ahí, 2 en X, si lo pueden ver, y 3 en Y, ¿verdad? Y así vamos a hacer con cada uno de ellos. En el caso del siguiente, sería el punto 4 en X, que es el C, ¿verdad? Y el punto 0 en Y. Por acá tenemos el D, que corresponde a el punto 3 en X y -2 en Y. Y por último tenemos el vértice E, que corresponde al punto 0 en X y -2 en Y. Entonces vean que cuando tengo ya identificados cuáles son los puntos, vamos a utilizar la fórmula que conocemos de la distancia entre dos puntos. ¿Verdad? La distancia entre dos puntos, recordemos que si tengo un punto x1, y1 y un punto x2, y2, la distancia entre ellos está dada por la fórmula x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y esa sería la fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver que si quiero encontrar la distancia entre el punto A y el punto B, que corresponde a esto, ¿verdad? Que estoy señalando, eso se reduce a o es lo mismo que encontrar la medida del lado AB. Lo mismo pasa con el lado BC, con el lado CD, con el lado DE y con el lado AE. Entonces, si yo determino las distancias y las sumo, voy a obtener el perímetro del polígono irregular. En este caso, me quedaría entonces, voy a hacerlas todas de una vez.
voy a tener que el perímetro va a ser igual a. Y vamos a determinar primero la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Sería la raíz cuadrada de, y el x en el A corresponde a -1, el x en el B corresponde a 2, entonces es -1 menos 2 al cuadrado más. Y hacemos lo mismo con los y. El y en el A corresponde al 0 y el B corresponde a 3. Entonces sería 0 menos 3 al cuadrado más. Ahora vamos a sumarle la distancia que existe entre el punto B y el punto C. Entonces el x en el B es 2 y en el C es 4. Entonces sería 2 menos 4 al cuadrado más, y lo mismo con el y, que sería 3 menos 0, ¿verdad? 3 menos 0 al cuadrado más. Y vamos a hacer lo mismo en el caso de el punto C y el punto D. El x es 4 en el punto C y en el punto D es 3. Entonces sería 4 menos 3 al cuadrado más. Y hacemos lo mismo con y. 0 menos 2 al cuadrado. 0 menos 2 al cuadrado. Más. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el punto D y el punto E. En el punto D el x es 3 y en el punto E es menos 2. Entonces me queda 3 menos 2, ¿verdad? Recordemos que un menos es parte de la fórmula y el otro es porque la coordenada del punto D es menos 2. Más, y hacemos lo mismo con el punto Y, que sería menos 2, perdón, aquí es un 0. Ahí hubo un error, aquí es menos 0, ¿verdad? Porque el 3, el x, la coordenada x en D es 3 y la coordenada x en E es 0. Y ahora lo hacemos con las coordenadas Y, que sería menos 2 menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Nos quedaría de esa manera. Y más, ahora ya solo nos falta este lado, ¿verdad? Vean que ya llegamos con esto llegamos a completar los 5 lados de ese pentágono irregular. En el caso del punto E, la coordenada x es 0 y el punto A es menos 1. Entonces me queda 0 menos 1 al cuadrado más. Y hacemos lo mismo con las coordenadas y. En el E es menos 2 y en el A es 0. Entonces me queda menos 2 más 0 al cuadrado, ¿verdad? En todos los casos tengo que elevarlos al cuadrado. Y eso lo vamos a resolver o lo vamos a introducir en la calculadora, lo que nos da aproximadamente 15,32. Entonces el perímetro de la figura es aproximadamente 15,32. Vean que es un poquito más complicado averiguar el perímetro, puesto que se nos hace bastante extenso, ¿verdad? La fórmula de distancias entre puntos es una fórmula bastante extensa, entonces parece un poco complicado, pero si lo hacemos en la calculadora y metemos todo de una vez, lo hace un poco más fácil. En el caso del área, sí tenemos que calcular cada área del triángulo o de los triángulos por separado, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado en identificar que los triángulos que vamos a escoger son triángulos donde yo puedo saber bien o determinar perfectamente cuál es la base y cuál es la altura para utilizar la fórmula de base por altura entre 2. Bueno, este sería mi aporte con polígonos irregulares. Cualquier duda o consulta pueden contactarme. Muchísimas gracias.